Ya chiquillo, bueno, el tema que nos convoca en este momento es el hermoso bosque esclerófilo. Eh, a mí hablar del bosque esclerófilo es hablar de algo único en nuestro país, en nuestro continente y una de las pocos bosques de estos tipos que hay en el mundo. Eh, También me gusta hablar de la historia del bosque esclerófilo, cómo se formó, y para hablar de cómo se formó también hay que hablar de cómo se formó la geografía de este sector, hablando geológicamente, ¿cierto? Eh, y eso ya es remontarnos a millones de años atrás, hablemos, no sé, 150 millones atrás, cuando esto todo era un gran continente. Estamos hablando de Gondwana, donde Sudamérica, con Antártida, con Australia estaban en un solo compacto continente, gran continente, donde había una biodiversidad también diferente, donde había una vegetación, bosques distintos. Por ejemplo, en la Antártida eran una zona de bosques tropicales mezclados con bosques de notofagus. Y en algún momento de la historia, de la geología de nuestro planeta, ya remontándonos un poco más, 25, 35 millones de años atrás, el cambio climático que se produjo en ese momento fue tan fuerte que provocó que la Antártida, el Polo Sur, el actual Polo Sur, se separara de Australia. Eso fue lo primero que se separó de Gondwana, ¿cierto? Del gran continente. Y los notofagus, estos árboles notofagus, empezaron a emigrar, empezaron a subir arrancando del frío, y son los actuales bosques subantárticos que encontramos en la Patagonia. Pero hay otros árboles que emigraron mucho más arriba, que es la actual zona centro de Chile, como el radal, como el laurel y como el ciprés de la cordillera, que son árboles que desde aquella época, 35 millones de años atrás, eh, también digamos que en esa época la cordillera de los Andes no era lo que es hoy en día, ¿cierto? Era algo recién naciente, donde la placa de Nazca con la placa sudamericana estaban chocando, estaban formando esta gran cordillera. Y estas especies de árboles fueron migrando, ¿cierto? Fueron trasladándose hacia zonas no tan frías. Y son las que llegaron, son las primeras especies de los bosques que todavía podemos encontrar acá, ¿cierto? El radal, el ciprés, que están en este sector. Eh, Cuando ya la cordillera creció, se levantó, que fue hace entre 25 y 7 millones de años atrás. Al levantarse en ese momento se levantó a la altura de 4.000 metros, según los estudios geológicos. Y al levantarse esta estructura, ¿cierto? Este macizo montañoso, separó la biodiversidad de nuestro país con el resto del continente, donde en esta zona habían bosques tropicales. Estos bosques tropicales empezaron a evolucionar y empezaron a mezclarse y empezaron a aparecer distintos géneros de árboles, como el boldo, como el peumo y entre otros, que se mezclaron con estos bosques tropicales, con el radal, el ciprés de la cordillera, que le había mencionado también anteriormente, y así empezó a evolucionar. 150 millones de años atrás también se formó el desierto de Atacama y eso fue generando y fue formando lo que es el clima mediterráneo. Con este clima mediterráneo se formó el bosque esclerófilo y las antiguas especies del bosque, del antiguo bosque tropical prehistórico, empezaron a evolucionar. Los que no se extinguieron evolucionaron. Y nosotros hoy en día en nuestro bosque tenemos ejemplos muy claros de esa evolución, como por ejemplo la palma chilena, que es la palma más austral del mundo, ¿cierto? La palma chilena proviene de esta separación de los continentes, ¿cierto? Y esta adaptación de los bosques tropicales al nuevo clima mediterráneo que se estaba dando en esta zona. El chagual, la puya, ¿cierto? Es otro ejemplo de ello. De hecho, el chagual es pariente de la piña. No sé si habían tenido esa asociación de los bosques tropicales. Entonces, estas dos especies, solamente por nombrar estas dos especies, son los ejemplos vivientes, son fósiles vivientes de cómo se adaptó la naturaleza a lo que nosotros podemos ver hoy en día en el bosque esclerófilo.
Entonces, estos bosques tropicales, de un clima cálido, lluvioso, pasaron a ser bosques sempreverdes, de hoja perenne, ¿cierto? De hoja dura, que es el esclerófilo, bosques muy resistentes también, donde resisten grandes temporadas de sequía, también grandes temporadas de frío, y ellos tienen la capacidad de adaptarse y resistir estos cambios bruscos de la temperatura. Y es lo que podemos encontrar nosotros hoy en día. Aunque lo que nosotros vemos en la región metropolitana o en la zona centro de Chile, no son los bosques primarios que se iniciaron con este cambio. Claramente, gran parte de la población de nuestro país se concentra en la zona centro, y eso ha llevado a una deforestación muy importante del bosque nativo, que es el bosque esclerófilo. Entonces, los bosques que nosotros podemos encontrar ahora en los diferentes parques que los preservan son bosques más bien secundarios o bosques hasta terciarios. De hecho, en el mismo bosque Panul, la mayoría de los árboles que están ahí no tienen más de 50 años, porque han habido incendios forestales que han arrasado con todo el bosque, han vuelto a brotar, y ahí está la resistencia y la resiliencia también del bosque. Este hermoso bosque y resistente bosque esclerófilo de este clima mediterráneo está en muy pocas partes del mundo. En Sudamérica somos el único país que tiene este tipo de bosque, y en el continente americano el otro lugar que comparte este bosque es California, Estados Unidos. También lo podemos encontrar en Sudáfrica, en Australia, y en la cuenca del Mediterráneo en Europa. Y también pertenece, así como un dato, el bosque esclerófilo y el clima mediterráneo está dentro de los 25 hotspots o zonas calientes, no sé si lo han escuchado, que son lugares de intereses biológicos e intereses naturales por la gran cantidad de biodiversidad y endemismo que tienen estas zonas. Acá principalmente el bosque esclerófilo podemos hablar del endemismo que tiene, ya que prácticamente el 90% de las especies son endémicas de nuestro país, especies vegetales y especies animales también, muchas aves, como por ejemplo la turca. La turca es una especie endémica de esta zona y que a mí me gusta demasiado esta ave, encuentro que es una ave muy interesante, muy de repente en los trekking muy fácil de escuchar, pero muy difícil de ver, porque esta ave no es muy común verla volando. Siempre ella, bueno, se caracteriza en su físico por tener grandes piernas, ¿cierto? Y patas muy grandes, por las cuales ella corre por el suelo boscoso. Con estas patas también ella toma piedras para empezar a buscar su comida, o cava también cuevas en la tierra para el mismo fin. Eh, Otra particularidad de esta ave que me gustaría destacar son las pestañas, que yo creo, no sé si será por eso que se le llama turca o no, pero tiene grandes pestañas y esas grandes pestañas al momento de ella buscar su alimento le sirven como receptores de movimiento. Si hay algo debajo de la tierra que se está moviendo, ella con sus pestañas lo va a percibir y va a saber dónde está el insecto o la lombriz o lo que sea su alimento. Y es parte del bosque esclerófilo, es parte de la biodiversidad de este delicado bosque, este delicado ecosistema, que, que es muy hermoso. Y hablando del tema vegetal, son muchos los árboles que son endémicos de esta zona. El quillay, el peumo, el boldo, el boyén, el tebo, entre otros. Incluso el tebo tiene una particularidad muy importante, que es una de las pocas especies vegetales que son capaces de capturar el nitrógeno del ambiente, llevarlo y transformarlo en nutrientes para la tierra, y así poder generar un ambiente de la tierra, ¿cierto?, mucho mejor, tanto para ellos como para los vecinos, las especies vegetales vecinas que, lo haya, que están viviendo al lado de él. Otro de los árboles o arbustos muy interesantes que me gustaría destacar también es el guayacán. Es un árbol o arbusto endémico también de esta zona. Y el Guayacán es conocido también por ser isla de fertilidad, ya que este árbol tiene la particularidad de tener sus raíces muy profundas,
mucho más profundas que otros tipos de bosque o de árboles de este mismo esclerófilo. Y al tener las raíces tan profundas, lo que hace este árbol, el guayacán, es que absorbe el agua de las napas subterráneas, llevándolo a la superficie, pero no solamente para nutrirse él de esta agua, de estos nutrientes minerales que rescata del suelo, ¿cierto? De las capas más interiores de la tierra, sino que lleva esa agua y la comparte de una forma muy amigable, muy llevándolo al trabajo en equipo, si lo quieren llamar así, con las otras especies. Entonces, no solamente les sirve para sobrevivir ellos como especie, sino que también nutren y permiten la supervivencia de otras especies vegetales que viven alrededor de ellos. Y como les dije, no solamente es el agua, sino los minerales y los nutrientes que obtienen de las capas más subterráneas de la Tierra. Entonces arma un microclima, también con las pequeñas espinas que tiene, captura la humedad, al igual que el espino, captura la humedad o la lluvia, ¿cierto?, del ambiente, y causa un microclima que también sirve para regenerar suelos erosionados o pobres en nutrientes. Entonces son especies muy importantes del Guayacán, como el espino también, que eh, son muy especiales para pro proteger y preservar el bosque en suelos degradados. De hecho, la mayoría de las veces que nosotros vemos pampas despoblados o lugares que han sido deforestados, los primeros especies vegetales que surgen son el guayacán y el espino, sobre todo el espino, es lo que más se ve donde hay donde hay suelos degradados. Entonces el bosque esclerófilo, aparte de ser endémico de nuestro territorio, de tener una gran cantidad de especies endémicas, también yo le llamo en lo personal que es una farmacia, la verdadera farmacia popular o la farmacia de la Ñuquemapu, de la Madre Tierra, como le queramos decir, ya que prácticamente el 95% de las especies que hay en este bosque, que podemos encontrar en este bosque, tienen propiedades medicinales. Este mismo guayacán, las infusiones de sus hojas sirven para el reumatismo, problemas respiratorios. Las flores del espino también sirven como flores pectorales. O sea, hay una gran cantidad de beneficios para la salud y beneficios médicos que tiene el bosque y que en realidad son muy desconocidos y que claramente lo fuimos perdiendo a través del tiempo, ya que nuestros pueblos indígenas, los pueblos indígenas que vivían en esta zona, sí sabían y sí tenían esa sabiduría ancestral de la medicina natural, de la medicina del bosque. Y yo creo que hay que seguir retomándolo, porque el bosque esclerófilo, como ya dijimos, más allá de la biodiversidad que tiene, porque tal vez nosotros cada vez que vamos a hacer un trekking, no vemos grandes cantidades de animales, a no ser que sean aves, pero sí la importancia del endemismo que tiene este bosque es lo que lo hace único, y es lo que también lo hace estar en un peligro muy grande, ya que, como había mencionado, gran cantidad de la población de Chile está en la zona central y es donde se encuentra el bosque esclerófilo. Claramente también tiene muchas diferencias el bosque esclerófilo desde las especies que se pueden encontrar en la cordillera de los Andes, como las que se pueden encontrar en la cordillera de la costa también. Claramente la cordillera de la costa se ve beneficiada por las neblinas de la costa, por la vaguada costera, como le queramos llamar, ¿cierto? Le da una humedad importante que permite la supervivencia de ciertas especies que no son degradadas por el hombre, por la deforestación, la industria inmobiliaria, etc. Acá en la cordillera es distinto, están más involucrados con la lluvia, con la meteorología. Si no llueve, se empiezan a secar, y es algo que hemos estado viendo, porque el bosque esclerófilo es resistente a la sequía, pero en esta gran sequía que estamos pasando ya no está resistiendo, y es algo evidente cada vez que vamos a los cerros. Llevamos 10, 11 años de sequía, pero más allá de la sequía, lo que ha hecho un impacto negativo en el follaje de los bosques es los grandes cambios de temperatura. Estamos teniendo mucho calor durante el día y durante la noche mucho frío. Entonces este quiebre de clima
está haciendo que ya el bosque no esté resistiendo como antes. Entonces ahí está el problema, pero donde hay un problema, la naturaleza se adapta. Como lo dije anteriormente, esto antes era todo, incluso antes esto era mar, después pasó a ser bosques tropicales, después un bosque esclerófilo. Hoy en día vemos cómo avanza el desierto, pero también se están adaptando los árboles. Y hoy en día estamos viendo cómo los árboles están prefiriendo botar sus hojas en verano para poder resguardar los nutrientes y las reservas de aguas que tienen. Así como lo hacen los notofagus en el invierno en el sur, acá el bosque esclerófilo lo está empezando a hacer en el verano, en los meses de calor. Entonces hay una adaptación de la biodiversidad una vez más en toda la historia de este planeta, en los millones de años que llevamos acá, este mundo y las distintas floras y faunas que han pasado por la Tierra. Entonces yo creo que más allá de extinguirse el bosque, yo creo que va a evolucionar como muchas veces ya lo ha hecho. Pero es un bosque único, un bosque rico en endemismo, rico en sabiduría ancestral, que hay que proteger, hay que preservar y hay que valorar. Y con la valoración está el cuidado, está la educación ambiental, lo que hemos hablado anteriormente también, y la concientización en la población y en la ciudadanía del tesoro biológico que tenemos en esta zona central de Chile. Y no me voy a alargar más porque se va a cortar. Así que, chiquillos, no sé si me habría alargado mucho, pero... Mira, Eric, yo nos pasamos del tiempo claramente, pero la verdad, te digo algo, yo creo que si tuviéramos que, bueno, elegir una persona quien pudiera ser nuestra cara visible hacia el tema del bosque esclerófilo, yo creo que por lejos tú serías uno de los representantes del, del equipo, porque uno, yo insisto, todos los días aprendo algo nuevo. Yo puedo decir que aprendí cosas nuevas y la verdad te lo agradezco. Muchas gracias. Quiero agradecer a Eric Borges por su gran narración de lo que es el bosque esclerófilo. Me presento nuevamente, para los que no me conozcan, Martín González. Pertenezco a este grupo de guías que son guías de trekking consciente, que buscamos hacer conciencia en lo que es el trekking. Nos apasiona. Y hoy día estamos hablando de un tema súper interesante que es el bosque esclerófilo, que se da aquí en Santiago, porque somos todos de Santiago. Entonces todos mayormente conocemos el bosque esclerófilo que se da en esta zona. Y los cerros más conocidos son los de la Quebrada Macul, toda la Sierra Ramón, parte del cordón acá del Manquehue, donde todo tiene bosque esclerófilo, y muchas partes de Lampa y Colina que también tienen bosque esclerófilo. A mí me gusta mucho el bosque esclerófilo. Uno generalmente piensa que un bosque, y se imagina algo como un bosque de pino, de esos que hay para el sur, y realmente el bosque esclerófilo es un poco distinto, pues es más chaparrito y rastrero. Uno cree ver a veces un árbol un poquito más alto, pero por ejemplo tenemos el litre que a mí a veces me da alergia, pues. Entonces hay que andar con cuidado con el litre, porque generalmente causa alergia a varias personas a las cuales es sensible al polen del litre. Y yo me considero una de ellas, que a veces ando con unas manchitas en la cara, producto del litre. También siempre me preocupo de mirar en el bosque esclerófilo lo que son los cactus, porque a mí me apasionan mucho los cactus. Las cactáceas es un tema muy interesante. Yo, de hecho, colecciono muchos cactus. Y en el bosque esclerófilo tenemos gran cantidad de cactus. Las cactáceas son bien interesantes y también son endémicas. Se dice que el cactus viene de la palabra de caldo, porque también tiene espinas los caldos. Entonces, de ahí viene la palabra del cactus. Y cuando llegaron los españoles a América, encontraron cactus que no estaban en otras zonas, pues no lo conocían los cactus. Y se encontraron con el melocactus, por ejemplo, y se lo llevaron a los reyes, y ahí empezó el tráfico de los cactus, llevándoselo a los reyes, a Europa, a hacer las grandes colecciones de cactus. Y el más bonito era el melocactus. Acá nosotros tenemos gran variedad de cactus que se dan solamente aquí en Chile. Por ejemplo,
El más variado que tenemos en el bosque esclerófilo es el cactus, el quisco que le dicen. El quisco se da en toda la zona del bosque esclerófilo. Austrocactus spiniflorus, se da en el Cerro Minilla. Ahí uno lo puede encontrar sobre los 2000 y es chiquitito, pues, y da una semillita y un fruto amarillo bien chiquitito. Generalmente cuando uno recorre el Cerro Minilla no lo ve, porque está como cerca de las plantas más chiquititas, está como escondido entre ellas, y uno no lo ve hasta la puede pisar, porque no lo puede ver así con la vista normal, uno tendría que mirar mucho. También están los heliocises, que son interesantes porque uno a veces los confunde con los quiscos. Uno piensa que un heliocice es como un quisco chiquitito, pero es redondo, globular se dice. Y el heliocice, hay muchas especies de heliocice, po. Hay algunos que tienen la flor roja, otros tienen flor amarilla, como lo que pasa en la campana, que solamente se da ahí. Hemos encontrado con los chiquillos, el Andrés con la Caroline, cuando fuimos hartos de Chicago, encontramos uno de flor amarilla que era Engleri. Y fue un descubrimiento porque la verdad que no era muy estudiada la zona. Y tenemos otro tipo de cactus también, de las mismas especies, pero en otras zonas, pues, como en Talca, que también hay de la misma especie, pero subespecies de los mismos cactus. Del Austrocactus spiniflorus también hay otras subespecies que son bien interesantes. Y el quisco es el que más se puede ver en los grandes quiscos, se pueden ver en el bosque esclerófilo, en el Cerro Conchalí, por ejemplo. Y se puede ver que el quisco también tiene una planta parásita, que era el quintral del quisco, que solamente se da el quisco. Y dicen que si uno lo prueba en la flor, es dulce. De ahí parasita, y también este cactus, como tiene parasita esta planta, creo que es por viento que se reproduce o por semillas. Entonces va como consumiendo ahí al cactus, consumiéndolo, hasta que al final el cactus cae y muere. También no es como de la familia, porque siempre confunden lo que es el chaguar, pues lo dijo Eric delante. Por eso nos llamamos Puyandina, por el chaguar, pues, como un homenaje al chaguar. El chaguar no es de la familia de las cactáceas, pero generalmente, como también es acumuladora de agua, se cree que es de la familia de las suculentas, pero no, es de la bromelia. Por ejemplo, podemos encontrar bromelias desde el norte hasta el sur. El clavel del aire es un caso que en todas las casas tienen colgaditos los claveles del aire y ahí están creciendo. También son bromelias, como las piñas. Tenemos en el sur que se dan las chupallas sobre los árboles muertos, así, muy bonito. Y los chupones que dan un fruto que en el sur se come. Y también pertenecen a los bosques. Entonces, gran variedad de especies endémicas que está aquí, solamente aquí en Chile, y que la tenemos que disfrutar y mirar. Lamentablemente, por el factor humano, que estamos depredando los bosques. Esa noticia es lamentable porque hay dos situaciones humanitarias que se conjugan con el bosque. Y es lamentable. Por ejemplo, les quiero decir, la migración es una, que es lamentable lo que está ocurriendo. En Lampa se están tomando los cerros de Lampa, haciendo casas. Se cree que hay 700 familias que están viviendo en el bosque esclerófilo, ahí en el Cerro de Lampa. Entonces, no tienen agua y están ahí haciendo baños de pozo y están sacando quizás los cactus, cortando. Y la gente se está yendo para allá, pero es un problema humanitario. Seguramente hay políticas que se pueden mejorar, como los subsidios. Y también la injusticia que la inmobiliaria legalmente en Colina tiene unos cerros ahí que vendieron, unas casas de 4.000 UF, legalmente están ahí, po. Están viviendo legalmente porque las inmobiliarias compraron un cerrito y pusieron una casa espectacular, pero es el mismo daño que se hace. No sé si pueden ver la diferencia de situaciones sobre un mismo caso. Habitar el cerro sobre el bosque esclerófilo. Ese es un daño muy grande que se está haciendo. Pero hay un tema de fondo, como que yo les quiero expresar, que es el humanitario,
de las migraciones, de la pobreza y también de las grandes inmobiliarias que están comprando los cerros. Si uno puede buscar en Google y va a encontrar que venden parcelas sobre los cerros. Entonces, tenemos un grave problema. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Realmente no construir en cerros, porque parte todo por uno. Uno tiene que ser el primero que no lo haga. No sacar especies endémicas, no cortarlas, no destruirlas. Tenemos que partir por eso. Y también el gobierno tiene que también tener sus medidas con la gente que está sin hogar, porque como van a buscar las tomas, como pasó en Renca, que estaban habitando el Cerro Renca, que está tan dañado, el Cerro Renca necesita más forestación, que uno vaya a poner arbolitos porque está muy seco. Pero ahí había una toma, sacaron a toda la gente y se la llevaron. Obviamente se van a ir a Lampa, porque en Lampa está la papa ahí, po. Hay unas mafias ahí que están regalando terrenos, vendiendo, y no se puede hacer nada. ¿Qué podemos hacer nosotros? Educar. Y por eso que este grupo es muy bueno, porque tenemos que educar a la población más joven, a la más adulta, y a los que no tengan conciencia de que se está haciendo daño. Es muy importante que la educación también se dé en los colegios cuando los niños son pequeños, para que sepan lo que se está haciendo. Quizá el construir una casa sobre un chagual, sobre, no sé, pues el lugar que ellos están primeros que nosotros ahí, están habitando antes que nosotros. Pero es siempre más importante el ser humano, la depredación. Así que hago un llamado de conciencia a que se respete el bosque esclerófilo. Es muy importante. También hay hongos. Por ejemplo, yo quiero recomendar unos libros, me voy a tomar la libertad. Por ejemplo, súper interesante para que lo lean. Hongos de Chile, de la Fundación Fungi. Y aquí Juliana Fursi nos entrega este libro, que es el primero, tiene un segundo, pero a mí me gusta porque este tiene, por ejemplo, tiene hongos y también trae una reglita para que uno lleve el libro a terreno y pueda medir los hongos que va encontrando. También nos explica que hay distintos tipos de hongos, de pasto, de tierra, de excrementos también, hay hongos. Y eso lo hace interesante porque uno puede llevar este librito al bosque esclerófilo y encontrar honguitos del mundo de fungi. También quiero mostrar este libro, que son las cactáceas. Esta es Adriana Hoffman, una gran escritora de los cactus. Y aquí podemos ver todas las variedades que hay acá en Chile, que son endémicas. Y hay muchas. Y muchas de ellas se venden, por si acaso, y se están sacando, como la copiapoa en el norte, que la están sacando y la están traficando. No solamente esa, por ejemplo, tenemos el caso acá de los sandiñones, que eran unas verdaderas sandías gigantes o cientosueras que se daban acá en Santiago y que prácticamente se están extinguiendo. No están. Porque ahora los cactus que se ven, los aerocices, son más chiquititos, pero los sandiñones eran grandes. Y este libro también, que es de Adriana Hoffman, Flora silvestre de Chile. Y aquí podemos ver muchas plantitas del bosque esclerófilo. Así que lo recomiendo para que lo puedan comprar y leer. Y dejarle ese mensaje de conciencia. Quisiera aquí, dar la palabra a otro colega para que también pueda dar su relato y testimonio. Muchas gracias. Gracias, Martín. Quería aportar algo en lo que estaba hablando Martín sobre la crisis humanitaria y cómo la industria inmobiliaria legal o en forma de campamento ha ido depredando el bosque y los cerros, ¿cierto? Acá antiguamente, en la época del 70, había un plan regulador sobre hasta dónde se podía construir dentro de la ciudad de Santiago. En el año 79, ya con la dictadura militar, ese plan regulador se extinguió, se botó a la basura, entrando toda la zona precordillerana y los cerros y el bosque y todo lo que podemos encontrar ahí a lo que se llama libre mercado, donde cualquier inmobiliaria, donde cualquier empresa, cualquier industria podía venir y comprar, ¿cierto? Pasó lo mismo con el agua y esto ocurrió desde el 79.
y desde ahí hasta en adelante la depredación de las industrias inmobiliarias al bosque ha sido muy feroz y descarado en muchos lugares, en muchas partes, donde ni siquiera se hace un estudio de impacto ambiental antes de construir o antes de vender, antes de lotear, lo que se está haciendo ahora con el bosque Panul. Entonces, es bien grave lo que ocurre. Y espero que ahora, con toda la tendencia política que está ocurriendo acá en Chile, la nueva constitución y demás, se pueda regular de una vez por todas esto que afecta tanto al bosque. Y también, como dijo Martín, también hacer un llamado a los libros que hizo, son muy, muy buenos. Los libros de los hongos son 2, como dijo él, y se está trabajando en un tercero que se supone que debería salir a finales de este año o tal vez para el próximo. Y Chile fue uno de los pioneros en el mundo en tener una fundación Fungi que se dedica a los estudios del reino Fungi en esta latitud. Entonces ahí es bien importante los libritos que mostró Martín. Sí, también quiero decir que las municipalidades en sus planes también de esto de poner arbolitos, están poniendo árboles extranjeros y no están poniendo árboles de acá Lamentable. endémicos para que las calles no estén, y se han dado cuenta que los árboles que ponen son casi todos de esos que nos dan alergia. Claro, es algo lamentable porque, mira, uno puede pensar 2 cosas, o por lo menos yo pienso 2 cosas. Hay una ignorancia, un desconocimiento brutal de parte de las autoridades de lo que están haciendo y plantan un árbol solo por plantarlo sin pensar si es que es un pino, si es que es un quillay o si es que es un plátano oriental. O simplemente están todos estos compadres coludidos con las farmacias y dicen, no, y en toda la época del año la venta de los antihistamínicos va a ser un boom, porque todas las ciudades de Chile está llena de plátano oriental. Entonces, es terrible. Sí, vamos a darle el pase a Diego. quien se atreve. Ok, Ya. Diego. Ahí, ¿se ve algo? Está empezando. Aún no. Ahora sí. Sí. Oh, esa yo la vi bien. Pero qué preparación, Diego. Muy bien. Ya. Ya, muchacha, entonces, bueno, al igual que mis compañeros, me presento, Diego Valenzuela, y estamos hablando de este tema interesantísimo que para la gente que hace montaña, que hace trekking, es un tema que está en la mesa, pero para el resto de los mortales generalmente no, pasa un poco desapercibido y no se le toma el valor, creo yo, que debe tener. El bosque esclerófilo obviamente es parte importantísima de este país, como han dicho mis compañeros, se da mayoritariamente en la zona central, pero tiene un impacto a nivel país, digamos. O sea, en esta región hay mucho endemismo, hay muchas especies que son de acá, nativas, y hoy día están siendo arrasadas brutalmente por empresas inmobiliarias y por todo tipo de... O sea, uno ve el bosque Panul que está como tiritando porque hay empresas que quieren construir, y eso está pasando en el Panul y en un montón de lugares más, por lo tanto me parece que hay que hacer un poquito de conciencia de que no es cualquier bosque, además, no es una planta cualquiera, es un bosque especial. Entonces, les quiero contar algunas cosillas que preparé. Entonces, ¿se ve bien? ¿Sí? Sí, súper. Ya. Un poquito en términos generales, ¿qué es el esclerófilo? Partiendo de una definición bastante leguleya, bastante legal, que es el bosque. El término bosque está definido en nuestra ley como un sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total, en condiciones áridas y semiáridas, y el 25% en circunstancias más favorables. Si bien es una definición bastante de libro, eso es un poco lo que nos da el contexto de bosque. Por lo tanto, hay ciertos parámetros que quizás no estén dentro de esta definición, que no tengan los mismos metros cuadrados o las mismas condiciones que se dan en este extracto de ley, pero que siguen siendo bosque igual. En términos generales, el bosque es un sitio de formación vegetal. Eso más o menos es como la definición a priori de lo que es bosque, en términos súper legales.
Y el bosque esclerófilo, entrando un poquito en el bosque esclerófilo, bueno, esclerófilo viene del griego scleros, que es duro, y filón, que significa hoja, y corresponde a un tipo de vegetación cuyas especies están adaptadas a largos periodos de sequía y calor. Como bien decía mi compañero el Eric, eh, el bosque esclerófilo genera y toma su forma de bosque dadas las condiciones geográficas que tenemos acá. Tenemos altas temperaturas por el día, bajas temperaturas por la noche, condiciones súper adversas en términos de clima, de viento, por lo tanto por ahí se va formando el bosque esclerófilo con esta definición que un poco da su lineamiento en el fondo, de hoja dura. Es un bosque, es un tipo de bosque nativo constituido por árboles y arbustos de hojas duras y se distribuye entre las regiones de Coquimbo y Biobío, en términos muy generales, porque como también comentaban anteriormente, esto viene evolucionando, o sea, la evolución del bosque es lo que ha permitido la trascendencia hasta ahora y probablemente sea lo que predomina hacia adelante. Viene de hace mucho tiempo la evolución del bosque. Antiguamente, como se comentaba, venía de climas más mediterráneos y ha tenido la evolución en función de la depredación del hombre también, de los cambios climáticos, que ha tenido que verse en esta constante evolución el bosque y hasta el día de hoy sigue evolucionando. A mi parecer, no está muy cerca de extinguirse, sino que está muy cerca de adaptarse una vez más dentro de todas las adaptaciones que ha tenido. Como en términos de definición del bosque esclerófilo, viene a ser eso, bosques de hoja dura con una alta capacidad de adaptación al clima y a la geografía en la cual se encuentra, sobre todo en la zona central. Aquí hay algunos ejemplos de bosque esclerófilo de lo que encontramos acá en la zona central y que es como lo que uno podría toparse en las salidas que uno hace a la montaña, a hacer trekking. No voy a entrar en el detalle de cada una de estas porque tiene cada árbol, cada especie tiene un mar de información medicinal, un montón de información que quizás en otra presentación la podemos hacer, pero por mencionar algunos está el boldo, belloto con sus frutos, la palma chilena, el boyén, el espino, el litre. Por acá tenemos el maitén, el peumo, el quillay, patagua, corontillo. Y estos son algunas de las especies, seguramente hay más, algunas especies de las que puedo encontrar una imagen más o menos bonita para ver, digamos, visible. Y finalmente yo quiero comentar algunas iniciativas que parecen interesantes, porque el bosque, si bien no está muy bien cuidado, no está muy bien concientizado de que hay que cuidarlo, por todo lo que se ha hablado acá de la industria en general, ¿no? No solo inmobiliaria, de todo tipo. Me ha tocado como ver algunas iniciativas que me parecen interesantes, que quizás tampoco sea la solución a toda esta situación que se vive en el bosque esclerófilo de riesgo, pero hace un tiempo atrás vi unas iniciativas que me parecen choras contarlas. Había un grupo de personas que adoptaba un árbol, entonces, por ejemplo, no sé, por dar un ejemplo, el bosque Panul, iba gente al bosque Panul y cada persona adoptaba un árbol y lo marcaba de alguna forma, lo marcaba sin hacerle daño, obviamente, con alguna cintita, y ese árbol, cada vez que iba al bosque Panul o al cerro que tenían definido, iba y lo regaba. O sea, era como adoptar esa especie donde se preocupaba la persona que iba constantemente al cerro de regar y mantener ese árbol, al menos ese árbol nutrido, ¿sí? O sea, en el fondo llevar agua y regarlo. Me parece interesante quizás porque no va a cambiar la realidad que hoy día tenemos con el bosque, ¿no? Pero al menos hay una intención de cuidado sobre las especies que están ahí y no voy solo a pasear, ¿cachai? O sea, no voy solo a caminar por ahí, sino que además me preocupo de aportar al lugar donde yo estoy yendo. La segunda iniciativa que me pareció como interesante, que es mucho más local, no es a términos de bosque esclerófilo, pero me pareció como interesante, es que Juan, no recuerdo cómo se llama, Juan Manuel Cartes creo, que es un tipo que hace trail, que corre harto por cerro y todo, iba súper seguido al santuario Los Cedros, en el Alto de las Vizcachas.
ese santuario, que es bien bonito, que me imagino que algunos de ustedes han ido, estaba corriendo harto riesgo porque no tiene agua arriba, ¿cachai? No está llegando las temperaturas altas, entonces está como muriendo ese sector. Y como tiene un significado familiar para la persona que lo hizo, por el hijo, tiene toda una historia, este tipo llamó a que los que fueran a hacer trekking llevaran agua, ¿cachai? Hizo como una campaña por, por el Santuario de los Cedros. Y resulta que con la acción de todas las personas que iban y subían todos los días, porque el Alto de la Vizcacha es bastante visitado, se repuso el sector, ¿cachai? O sea, se repuso al menos ese espacio y también me parece que son iniciativas que quizás es un granito de arena, pero más allá de que se mantenga un sector verde, es que la gente cacha que es necesario hacer algo además de ir a correr, o ir a caminar, o ir a hacer trekking, ¿cachai? Que algo tenemos que hacer por eso. Lo otro es que, bueno, conocido por muchos que hay varias fundaciones que hoy día reforestan y que están preocupadas un poco de eso. Está la Fundación Reforesta, Cultiva, hay varias que hacen este tipo de iniciativas donde generan o cultivan especies nativas y después reforestan de alguna forma con voluntarios, generalmente donde voluntarios pescan pala y picota y van al bosque a plantar, ¿cachai? Que me parece también iniciativas súper valorables porque no hay un fin de lucro de por medio y es como la forma, porque combatir a la industria es bastante duro, ¿cachai? O sea, estamos hablando de que uno pelea con monstruos de las inmobiliarias, con mucho dinero, con mucho poder adquisitivo, y pelear contra eso es bastante difícil. Estas iniciativas un poco vienen a contrarrestar eso, que me parece súper bueno. Y lo otro que me parece que estamos súper al debe en términos legislativos, ¿cachai? O sea, la regulación en términos legales es súper baja o al debe, porque hoy día la regulación normativa no está legislando para cuidar nuestros bosques, ¿cachai? Y estoy hablando bosques clerófilos, los glaciares, las montañas, el agua y todos los recursos naturales, ¿cachai? Y hay una explotación brutal, eh, vergonzosa muchas veces, donde, no sé, el gobierno de turno prefiere no tocar el tema, hacerse el loco y que las empresas, las grandes empresas y de todo tipo, mineras, de todo, arrasen con todo lo que hay, ¿cachai? Entonces me parece que ahí hay una falta de legislación a favor de nuestros recursos naturales que estamos al debe como país hace rato. Y es preocupante porque ahí es como, chuta, difícil qué es lo que puede hacer uno. Me parece que hay que relevar estas cosas y así como hay fundaciones del bosque esclerófilo que cuidan la reforestación, está Glaciares Chilenos y hay hartas como movimientos, Austerra también, donde lo que se puede hacer es difundir esto, ¿cachai? Y educar en el fondo. Y ese es el último punto que creo que la educación es base en esto para todos nuestros recursos naturales, mientras no sepamos lo que está pasando, cómo afecta la industria, cómo afecta el clima, en este caso el calentamiento global, cómo afectan estas cosas negativamente a nuestro ecosistema, a nuestros bosques, a nuestras aguas, eh, es súper difícil dar una batalla ahí, ¿cachai? Yo creo que la educación viene desde mucho antes de estas mismas reuniones que tenemos nosotros, o sea, del colegio, desde la básica, debieran meter educación ambiental para que los niños crezcan con esto y no se encuentren como uno, puta, no sé, a los 25, 30 años recién como chuta, mira lo que pasa acá. O sea, desde antes debería haber una formación, una educación para los niños, para que generemos conciencia desde niños, ¿cachai? Desde más chicos. Así que esa era mi presentación. Es un tema súper amplio, súper bonito además. Y me parece que es importante tratarlo. Hay un tema de conciencia que estamos al debe como especie humana, digo yo, ¿cachai? Como personas. Pero creo que estas instancias ayudan un poquito a al menos darse cuenta, ¿cachai? Y de pronto transmitirlo, sembrar la semillita en alguien más, como dices que mira, pasa esto, y por ahí creo que es una forma de partir. Eso, muchachos. Oye, pero qué Mateo, qué Mateo. Envidia me dio la No, presentación. buena, digo. Oye, muy bacana las imágenes, o sea, que de hecho lo conversamos al principio y creo que adoptar esa, al menos esa funcionalidad de la diapo
sería algo muy positivo para reforzar muchas veces las futuras presentaciones que por lo demás cada uno, yo digo que presenta una forma y un estilo propio de cómo entrega la información, de qué es lo que maneja, y no necesariamente de que sea un experto en esto, pero bien, súper bien, chiquillo. Para seguir, no, que parece que a este ciclo de la charla le quedan como 5 minutos, así que voy a finalizar otra vez esta.